Entonces, es muy interesante que el padre Paul Kramer, que es archivista oficial de Fátima, junto con el hermano Michel de la Trinité, si es que aún vive, porque ya tenía muchos años, pero digamos que en este momento el experto número uno en Fátima, el tema Fátima, es el padre Paul Kramer, que vive en Irlanda y que acaba de decir que aparte de que realice un papa válido, o sea, el 102, el sucesor legítimo de Benedicto XVI, la consagración, y que ésta se realizará en cuanto el comunismo vuelva a tomar Europa violentamente. Y dice él que otra de las condiciones es que en ese momento se publique la cuarta parte del secreto. Entonces, ¿cuál es esta cuarta parte? Pues bueno, repito que es una hoja muy pequeña, que desde que ella se la entregó al sacerdote que era su confesor, la metieron en un sobre. Este sacerdote no la leyó, la metió en el sobre y la selló, pero sí pudo ver a contraluz, y él mismo dice que se trataba de una página de 62 líneas. Y efectivamente, en la foto que subieron en Tradition in Action de esta cuarta parte del secreto, son 62 líneas las que tiene escritas. Repito, aparte de que tiene hasta abajo la huella dactilar de la hermana Lucía. Entonces, esta lo escribió el 9 de enero de 1944. Si bien en el papel aparece la fecha del 4 de enero, la razón es porque la hermana Lucía quiso hacer resaltar que lo que estaba escribiendo ahora era una continuidad de las tres partes que escribió en su diario. Okay. Por eso le pone la fecha de 4 de enero y es la fecha que lleva, pero de hecho la escribió el 9 de enero en la capilla de Tuy, del convento de Tuy. Esta cuarta parte dice lo siguiente, la leo rápidamente, es la traducción obviamente del portugués en que ella lo escribió, y dice: ahora voy a revelar. Ella habla de la tercera parte del secreto, también eso hay que hacerlo notar, aunque es una cuarta parte, pero ella dice: ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía de la iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, entre comillas, frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre, la mirada del demonio. Wow. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. Uf. No hay manera de describir la fealdad de este lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: acaban de ver la apostasía de la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, esto es muy significativo para mostrar la autenticidad de la profética de esta carta, porque si la escribe en 1944, ok, está reinante Pío XII, y después de Pío XII todavía siguieron Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo VI, o sea, 4 papas. ¿Cómo es que ella pudo saber
incluso el nombre que tendría este papa, este cuarto papa después de Pío XII. Que además en ese tiempo sería apenas seminarista, ¿no? Karol Wojtyla. Pues sí, sería apenas seminarista. Pero dice, en el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue en su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9:24 y Mateo 21:42. Entonces, esta es y ahí termina ya todo el secreto de Fátima, las 4 partes, y incluida esta hojita separada que, repito, pues la han visto los papas, pero ninguno ha querido publicar. A partir de Juan 23, porque a Pío XII no le correspondía, porque dijo que después de él, ¿no? Y yo creo que después de él, esta parte al menos. Ajá. Y yo creo que cada papa que leía eso, o sea, me refiero a Juan 23, Pablo VI, bueno, hasta ahí. Y ahora Bergoglio, pues me imagino que viendo eso, pues se veían reflejados y decían, pues está hablando de mí, ¿no? Por eso decían, no lo voy a publicar. Claro, exactamente. Si bien las otras tres partes anteriores, que son las que están en el diario de la hermana Lucía, de eso sí había una explícita orden de la Santísima Virgen de que se publicaran esas 3 partes, o a la muerte de la hermana Lucía, o en 1960, lo que sucediera primero. Lo primero, pues, no hicieron caso cuando la hermana murió el 31 de mayo de 1949, ¿no? Porque... O sea, la hermana Lucía real, ¿no? La de veras. Sí, aquí hay que recordar que hubo una situación que molestó mucho a Giovanni Battista Montini, que era el sotosecretario de Estado. Y es que el padre Agustín Fuentes, que era el sacerdote mexicano que llevaba la causa de canonización de Francisco y Jacinta, fue a Fátima a hacerle una entrevista. Y en esa entrevista, pues no, digamos, no hay nada raro, pero le incomodó mucho a Battista Montini el hecho de que el padre Fuentes haya publicado esa entrevista y el hecho de que la hermana haya hablado, porque pues sabía demasiadas cosas. Entonces sucede aquí que Giovanni Battista Montini interviene y hace varias cosas. Lo primero, le pide al obispo de Fátima, que declare que esa entrevista del padre Agustín Fuentes nunca existió. O sea, le pide mentir. Era un padre mexicano, ¿verdad? Era un padre mexicano que ya falleció. ¿Y cómo fue que se coló allá hasta con Lucía? Digo, ya sabemos que los mexicanos para eso nos pintamos solos, pero... Porque la hermana Lucía pertenecía en ese momento a las hermanas Doroteas. Las hermanas Doroteas, donde ella se encontraba, pues digamos, son religiosas dedicadas a la educación. No son monjas de clausura, es decir, cualquiera llega, toca el timbre y pues soy el padre Agustín Fuentes, además estoy nombrado para la causa de beatificación de Francisco Jacinta. Ah, correcto. Sí, ok.
quiero yo hablar con la hermana Lucía, y se lo permiten las hermanas Doroteas sin más. Ok. Entonces, lo primero que hace Battista Montini es declarar que esa entrevista nunca existió y le pide al obispo que niegue que existe esa entrevista. En segundo lugar, saca a la hermana Lucía de las hermanas Doroteas y la mete contra su propia voluntad con las hermanas carmelitas de clausura en Coimbra, en donde ahí sí, al ser de clausura, nadie puede hablar con ella. Es más, a sus propios familiares les prohibieron verla y hablar con ella. Esto sucede en el año 48. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la hermana Lucía tenía graves problemas de salud y muere al año siguiente, el 31 de mayo de 1949, que por cierto en esa fecha se celebraba, en esa época en la iglesia, la fiesta de María Reina. Estamos hablando del Beatus Sordo, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que hace Montini? Pues se pone muy nervioso porque la Virgen había dicho que se debía de publicar las tres partes primeras del secreto a la muerte de Lucía o en 1960, lo que sucediera antes. Y entonces lo que hace este personaje es pedirle a una de las hermanas del convento de Coimbra que haga las veces de Sor Lucía y que no se dé a conocer absolutamente a nadie el hecho de la muerte de la vidente. Cosa que además pues fue un poco difícil porque la hermana encargada de ir anotando en el libro que hoy día existe en internet, el Moniale Difunte, en donde se va poniendo el nombre de las hermanas que van muriendo, pusieron ahí que en esa fecha había fallecido la hermana Lucía dos Santos. Y casi durante un año estuvo puesto ahí su nombre y la fecha de su muerte. Como un obituario. Es un obituario de las monjas, así es. Hasta un año después que Montini se da cuenta, alguien le avisó a Montini y le dice, oye, está puesto ahí que murió la hermana. Pues entonces borran ese nombre y lo quitan de la lista de las hermanas fallecidas. Otra cosa muy importante es que a ella la ponen como religiosa, es decir, murió la religiosa Lucía dos Santos, cosa que no pudo haber sido porque las carmelitas tienen 2 años de noviciado antes de hacer su profesión y ella no llevaba ni siquiera, no había cumplido los 2 años. Por tanto, ella no muere como religiosa carmelita, pero le ponen religiosa porque ese es uno de los privilegios que normalmente tienen todas las órdenes, las congregaciones religiosas, que cuando un candidato, un novicio, fallece, en ese momento adquiere todas las prerrogativas espirituales de la congregación y se le da la profesión in extremis, ¿sí? La profesión a punto en agonía. O sea, se le hace su profesión antes de que muera. Y ese fue el caso de Sor Lucía. O sea, ella por eso tiene el nombre como profesa de la orden carmelita. Entonces, ¿cómo resolvió Montini esto? Pues simplemente silenciando su muerte y sacando a otra Lucía. Pero además ni siquiera se parecía, ¿no? O sea, realmente tuvieron el mal tino de escoger a alguien totalmente distinto. Si tú pones si tú ves en internet, no sé si puedas tú subir Sí, cómo no. la foto de las Lucías. En la edición se ve las dos fotos. Se ve claramente que es otra persona, ¿no? Sí. Cuando tú ya comparas los pómulos, la nariz, los dientes.
pero sobre todo los dientes, porque hay 3 fotografías. Bueno, hay que decir, ¿por qué 3? Porque cuando la hermana Lucía vuelve a hacer una declaración en el año, debe haber sido 67 más o menos, ahí ya era, Giovanni Battista Montini ya era papa, era Pablo VI, le incomodó mucho y quitó a esa religiosa que había él puesto como fraudulenta y puso a una segunda Lucía fraudulenta, que es la que muere en el año 2005. Con la que se fotografió Juan Pablo II, que la visitaba y todo, ¿no? Exactamente, y que está presente ahí en Roma también. En fin, ella es, si tú ves las fotos de las tres hermanas, pues hay que tener una cámara cerca, Sí. o ver la imagen muy de cerca, pero la dentadura de la primera Lucía, la auténtica, está totalmente, los dientes están Sí, disparejos, están como casi rotos, tiene una dentadura malísima. En la segunda tiene una dentadura perfecta, lineal, tanto los dientes de arriba de abajo, y son dientes chiquitos, sí, ¿no? Y en la tercera, que es la de 2005, es esta, cuya dentadura tiene los dientes enormes, nada que ver con la dentadura de esto, aparte de otras cosas, repito, como el pómulo, como la barbilla, como otros, pero si tú comparas de cerca, sobre todo la dentadura es como la huella digital de una persona, es imposible cambiarla. Aparte de que una monja, pues de clausura, no iba a tener el dinero para hacerse una cirugía estética de ese. Claro. Además no se lo hubieran permitido, ¿no? Por razones evidentes que contradicen su vocación. Claro. Entonces, la hermana Lucía auténtica vive hasta el 1949 y Montini evita dar a conocer el secreto, tal como la Virgen había pedido a la muerte de Sor Lucía, pues silenciando, y luego llega la segunda, o a la muerte de Sor Lucía, o en 1960, lo que suceda antes. ¿Qué es lo que sucede en el 1960? Pues que Juan XXIII saca el documento y reúne a los asesores que él tenía para el tema de Fátima y les pregunta, pues, si están de acuerdo de que se publique ya, según la Virgen lo había solicitado, o no. Y los asesores, sobre todo liderados por el padre Eduard Danis, un jesuita que era totalmente enemigo de Fátima, le dice que pues no parece probable que sea sobrenatural, que además ya se cumplió el contenido del secreto y que pues no sirve de nada realmente que la iglesia lo conozca. Y entonces le dice, pues mejor guardémoslo archivémoslo en el lugar más oculto y ya la historia dirá. Y Juan XXIII no publica, como debió haber hecho en 1960, esas 3 partes, y la cuarta que ya podía haber publicado, porque la Virgen había dicho después de Pío XII y antes de 1960. Entonces, podían haber ya publicado las 4 partes, pero no publican ninguna. Y así nos fuimos desde el 60 hasta el año 2000, cuando vuelve a aparecer el tema por instancias de Juan Pablo II. Pero la Virgen no se quedó cruzada de brazos, ¿no? Porque a partir del 61, si no mal recuerdo, se empieza a aparecer en Garabandal, España, ¿no? Ahí comienzan las apariciones que bueno que tú lo mencionas. El padre Pío consideró que Garabandal
era la continuación de Fátima. Y él tuvo una relación epistolar muy, muy intensa con Conchita, la principal de las videntes. E incluso en alguna ocasión, cuando Conchita es llamada al Vaticano, Conchita pasa por San Giovanni Rotondo y hace una visita personal al Padre Pío. O sea, se conocían muy bien. Y es el Padre Pío el que dice que Garabandal es continuación de Fátima, como tú lo dices. Entonces, esta es la historia, digamos, de este secreto que en una parte fue publicada falsamente, con una interpretación falsa, totalmente errada, y una cuarta parte que sigue oculta todavía hoy día y que no se ha dado a conocer. Entonces, el padre Paul Kramer dice que tiene que darse a conocer esa cuarta parte para que entonces el Papa legítimo en ese momento haga la consagración a Rusia al Inmaculado Corazón de María. ¿Y qué sucederá? Después de la muerte, así dice él, de Benedicto XVI, y cuando la guerra y el comunismo esté en su furor máximo en Europa. Oye, fue el padre, no, sácame de la duda, este padre Paul Kramer es el que dijo o el que reveló que en 2 ocasiones de visitas de Estado que realizó Vladimir Putin al Vaticano, le había pedido la consagración, bueno, en una le pidió, parece, la consagración de Rusia a Francisco, y en la segunda que pues hablara de Fátima o algo le pidió respecto a Fátima. Pero sí fue él, Paul Kramer, el que hizo público esto. Sí, él es el que da a conocer que en los 2 viajes que hizo últimos, Putin a ver a Francisco al Vaticano, le pidió expresamente que hiciera la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y que Francisco le respondió: de esto ni hablar. Ni hablamos, ¿no? De esto ni hablemos, o sea, no. Y pues eso es lo que está sucediendo, que el marxismo se sigue difundiendo, el marxismo cultural, por todo el mundo. La Iglesia Ortodoxa rusa no ha vuelto a la comunión con Roma, es decir, sigue todavía anclada a la Rusia marxista, y la Iglesia, sobre todo las cúpulas del Vaticano, pues están totalmente infiltradas de agentes dobles marxistas. Entonces, por todos lados vemos cómo lo que la Virgen había dicho, que si no se hace la consagración, Rusia esparcirá sus errores por el mundo y en la Iglesia, pues es lo que está sucediendo hoy día en todas partes. Pero suponiendo que Francisco hubiera accedido, suponiendo, a hacer la consagración cuando Putin se la pidió, pues hubiera sido igual de inválida que esta que hizo el 25 de marzo por las razones que ya nos expusiste, ¿no? Sí, porque según la Constitución, el número 76, el Papa que sale electo con una irregularidad canónica en el conclave no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder. Ahora, ¿crees que Putin se le haya pedido, digo, ya a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero él como agente de la KGB, pues estos temas que parecen tan lejanos al asunto ruso, pues realmente son temas que ellos estudian a fondo, ¿no? Y más cuando tiene que ver con Rusia y estos asuntos sobrenaturales. ¿Crees que Putin se lo haya pedido sabiendo que pues era un papa ilegítimo, o él sí lo haría realmente como un acto de verdad honesto y él sí quería la consagración real de Rusia? Bueno, yo no sé hasta qué punto, digamos, Putin puede ser conocedor de la Constitución y del derecho canónico, no lo sé. Probablemente sí lo considera como un papa válido. ¿Pero crees que su impulso de pedirle la consagración sí sea un impulso real? O sea,
No, yo creo que digamos, sí inspirado por una conversión real. yo creo que él sabe que lo que viene para que la Iglesia Ortodoxa rusa se una a la Iglesia Católica Romana y todo el bien que va a traer en cuanto a la unificación de las iglesias, traerá una paz también de tipo política, geopolítica entre las naciones. Yo creo que sí está él convencido de eso y por eso se lo ha pedido. Y Ahora, al menos ajá, conocí sí, sí. este pedido de la Virgen que hizo en el 17 y en el 29. Ok. Oye, esta guerra precisamente de Rusia contra Ucrania, bueno, mucha gente dice, esta ya es la Tercera Guerra Mundial, esta es la guerra, o sea, obviamente no lo es todavía, no sabemos si se va a convertir o no. ¿Tú la interpretas como esta guerra que se va a desbordar y va a terminar siendo la guerra de Gog y Magog? ¿O crees que esto no va a trascender más allá de este conflicto que ahorita involucra a estas dos naciones y en la cual, pues, Francisco, bueno, se para el cuello como un gran pacificador y casi un héroe que va a influir? O sea, ¿tú crees que esta guerra sí se va a convertir en esta guerra de las profecías o no? Sí, yo creo que es la antesala de la guerra de Ezequiel 38, así llamada guerra de Gog y Magog, que se refiere a Rusia explícitamente, y en donde pues obviamente participa Kiev, participa Europa, participan varias naciones como Turquía, Libia, Siria. Pero tiene que, o sea, para que sea la guerra bíblica, tiene que estar involucrado Israel, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si hubiera una guerra de otros países, regional o extendida, pero si no participa de ninguna manera, Israel no sería la guerra de Ezequiel. Todavía no, todavía no. Y hay una cosa que dicen, ahí sí, pues yo no me podría pronunciar si sí o si no, varios videntes místicos en revelaciones privadas, que el Papa Francisco va a realizar un viaje a Rusia para ver a Putin y que después de esa visita es cuando estalla la guerra mundial. Esto, repito, lo dicen varios místicos y videntes. Sí es cierto que desde hace 3 años Pietro Parolin está moviendo las relaciones diplomáticas para que este viaje suceda. Sí es cierto que Francisco quiere ir a Rusia a visitar a Putin. Ahí nos encontramos con el problema, pues primero de la iglesia ortodoxa rusa, la cual tiene que darle permiso. O sea, Francisco no puede ir a Moscú sin el permiso del patriarca Kirill. Entonces, se requiere primero que el patriarca le dé permiso de ir a Rusia. Después tiene que realizar esta visita a Putin y algo sucede en este encuentro por el cual posteriormente se inicia ya la guerra mundial sobre Europa muy fuerte. Entonces, podemos deducir que lo que está pasando ahorita en Ucrania, pues es simplemente el prólogo. Y de hecho, militarmente, estratégicamente, lo que Rusia ha hecho hasta ahora es pues simplemente tomar una posición estratégica desde la cual poder defenderse o eventualmente atacar. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Rusia? Bombardeando. Pues primero ha estado bombardeando los laboratorios químicos y biológicos que construyeron ahí en Ucrania, entre otros el hijo de Joe Biden y Soros y todo este grupo que preparó el famoso COVID y que crearon este virus, pues se han dedicado a crear otros virus mucho más fuertes como el anthrax. Incluso tienen ahí bombardearon un centro comercial, aparentemente en un centro comercial, pues era un depósito de armas.
Entonces, Rusia se ha estado dedicando a destruir estos reductos donde tienen estos laboratorios, pues misiles escondidos para poderse defender en algún momento. O sea, está tomando una posición estratégica al hacer estos bombardeos sobre Ucrania. Aparte de que Rusia lo que está haciendo es proteger a Ucrania. Exactamente, es lo que te iba a decir, exactamente. Las provincias de Donetsk, Donbass y Donetsk. todo el Donbass, son provincias autónomas que no se consideran ucranianos, entonces son autónomas. Y lo que está queriendo Estados Unidos y la OTAN es anexarse toda Ucrania a la OTAN. Entonces, pues lo que Putin está haciendo es defender a Ucrania de esa anexión que no es querida por los ucranianos, claro. Por lo menos por estas 3 provincias que son autónomas, y que ellas sí han estado sufriendo matanzas indiscriminadas a civiles por parte, sobre todo de la armada ucraniana, de la nazi, porque son nacionalsocialistas, y por una serie de mercenarios que George Soros mandó a través de su compañía de mercenarios, esta que se llama Blackwater. Entonces, muchos de los que están ahí matando civiles no son ni siquiera ucranianos, son mercenarios pagados por George Soros. ¿Qué es lo que pasó también en el 2013, ¿no? y 14, cuando fue el Euromaidán? Bueno, el Maidán, esta revolución supuesta de la primavera ucraniana, ¿no? Donde cayó el gobierno legítimo de Ucrania, y precisamente instigado por estos mismos grupos, ¿no? de choque pagados por Soros y por esta gente, sí, para poner un gobierno a modo, ¿no? de la OTAN que se convirtiera en un foco de conflicto contra Rusia. Yo creo, no sé tú qué opines, a mí me parece que la razón de por qué Rusia quiso tomar específicamente el control de lo que fue la planta nuclear de Chernóbil fue como precisamente para protegerla, porque era un blanco militar que si le hubieran pegado un misil hubieran tenido la fuerza de una bomba nuclear en cuanto a la contaminación radioactiva que se hubiera destapado y hubiera contaminado toda Europa y a Rusia, evidentemente, ¿no? Yo imagino que por eso tuvo él como objetivo militar tomar el control, para ponerle como un escudo, me imagino, de misiles para protegerlo, ¿no? No sé tú cómo lo hayas visto. Sí, sí, es evidente que eso es lo que él hizo, no solamente con Chernobyl, sino con otra planta que está en Bielorrusia y que es la planta nuclear más grande de Europa en este momento. La sitió, la rodeó y la tiene pues cuidándola de cualquier ataque, porque pues Occidente es capaz de golpear ahí, como tú dices, para provocar una contaminación radiactiva muy, muy fuerte. Oye, bueno, quiero, si el tiempo nos lo permite, hacerte una serie de preguntas sobre la situación ya específicamente de la iglesia, porque también estamos viendo, yo creo, no sé tú cómo lo veas, como el cumplimiento de ciertas profecías en cuanto a esta parte, ¿no? de la proliferación de la herejía, ¿no? Lo estamos viendo con la cuestión del sínodo, de la sindonalidad rimbombante que nombró Francisco, y lo que está pasando en Alemania. Pero lo vimos también con la adoración idolátrica que se hizo previo al COVID en la Basílica de San Pedro en octubre del 2019, donde hubo una procesión con la figura esta diabólica de la Pachamama, esta figura de esta deidad andina. Y todo esto lo menciono pues porque no habíamos tenido oportunidad de platicarlo, pero hay toda la gente que va a ver este video o estos videos, dependiendo si lo sacamos en una o en varias partes. Es una de las preguntas que estoy seguro que quisieran hacerte. O sea,
¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo la ves tú de este Papa que ha sido una catástrofe completa para todo, pues, para la Iglesia, y que ha tentado literalmente la ira de Dios haciendo estos actos que sí, seguramente van a tener una consecuencia espiritual? Yo no sé si esta consagración del 25 de marzo también vaya a tener una repercusión espiritual negativa, pues porque fue prácticamente una burla, ¿no? O sea, pero además cuando él menciona en la fórmula esta que escribió a la tierra del cielo, que es uno de los títulos con los que se le conoce a la Pachamama, pues esto es algo que es una tentación, porque quizá fue una consagración, pero quién sabe a qué fuerzas espirituales. O sea, ¿tú cómo lo interpretas como experto en la lectura de estos tiempos proféticos, lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia? Bueno, esta mención a la tierra del cielo es una de los nombres que se le daba antiguamente en Bizancio a la Santísima Virgen, por lo cual, digamos, fácilmente él puede argumentar que se está refiriendo a eso. Pero como tú dices, también es como se le conoce a la Pachamama. Entonces, digamos que es ambiguo el término. Como todo lo que ha hecho, ¿no? Sí, pero sí es cierto lo que tú mencionas de que a partir de que metió a la Pachamama, al Vaticano, a la Basílica de San Pedro y todo este ritual que hubo en los jardines vaticanos, pues sí es cierto que ahí estamos hablando ya de una idolatría, pues una ofensa a Dios muy, muy, muy grande. Es la apostasía misma, como dice Ana Catalina Emmerich, como dice también la Salet, cómo la apostasía saldrá del vértice de la iglesia. Dices, ¿cómo es posible que hayan hecho este culto idolátrico a la madre tierra, ¿no? Y además dentro del contexto del sínodo de la Amazonía, en donde se menciona a Gaia como la madre tierra, tomado Sí. de toda esta tradición de ecologismo New Age que se está difundiendo por todos lados. Qué curioso que desde ese momento de la Pachamama fue cuando comenzó el COVID a nivel mundial. Para mí no es algo coincidente cómo inmediatamente surge este COVID. Las fechas pues son coincidentes, pero para mí tiene también un significado espiritual el que haya sucedido eso. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sabemos realmente qué pueda pasar y hasta dónde el Espíritu Santo permita que este personaje Francisco siga adelante y pues desde luego el Espíritu Santo, que es el que lleva las riendas de la iglesia, pues sabe sacar bien del mal y va a permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento en que Dios diga basta. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios sigue permitiendo pues todo esto que se está viendo, toda esta herejía que se va difundiendo desde el vértice de la iglesia? Bueno, pues el Evangelio nos lo responde. Cuando le dicen a nuestro Señor, oye, es que estás creciendo la cizaña con el trigo, hay que cortarla. Nuestro Señor le dice, no, 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 no la corten, déjenlos que crezcan juntos. Ya cuando madure el trigo, entonces ya la cortaremos y separaremos el trigo de la cizaña. Eso es lo que está pasando. No es que Dios se tarde, no es que Dios no se pues ofenda por todo lo que se está difundiendo en esta nueva iglesia que estamos viendo, ¿no? Llena de herejías, sino que está por un lado permitiendo
que el cisma se retrase, que fue el motivo por el cual renunció Benedicto XVI, no tanto porque la amenaza de muerte, que sí la tuvo, sabemos porque él nombró una comisión de 3 cardenales para que investigaran sobre la amenaza de muerte, que publicaron en 3 periódicos italianos, cuando había él encarcelado al mayordomo Paolo Gabriele, y este personaje llamado el Cuervo, que pues sabemos que es el cardenal Angelo Sodano, publica una amenaza de muerte. Y entonces, esta son 300 páginas de investigación que le entregan a Benedicto XVI en más o menos el 17 de diciembre del año 2012. Y entonces el Papa, leyendo este expediente, se da cuenta de que la amenaza es real, sabe de quién procede la amenaza y sabe que lo van a tratar de envenenar en no más de un año. Y antes de las Navidades es cuando él ya le comunica a su hermano George Ganswein y al vicario de Roma que él va a renunciar. O sea, antes de las Navidades él ya había tomado esa decisión. Pero no solamente por eso, digamos que esa fue la gota que derramó el vaso. Lo que realmente le pesó es que este grupo de alemanes, de teólogos y de cardenales, que prácticamente es el que está ahorita moviendo lo del sínodo alemán, lo amenazan diciéndole que si él no renuncia a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, ellos tienen ya más de 2,000 firmas para crear una nueva iglesia separada de Roma. Esta amenaza es la que a él, a Benedicto XVI, le preocupa, no tanto la amenaza de muerte. Y entonces lo que él hace es pues reflexionar: si yo soy el objeto de la amenaza de cisma, ¿no? Si yo soy la causa, o por tener aquí a este secretario de Estado, no solamente no lo renuncia a él, sino que él se hace a un lado. ¿Para qué se hace a un lado? Para desinflar el cisma. Y es lo que ha logrado durante estos 7 años que ha estado autoexiliado, retrasar el cisma. Entonces fue una movida realmente muy inteligente de este Papa. Pero la otra cosa que ha sucedido es que estos 7 años, 8 años de estar ahí, lo que ha provocado al retrasarlo es que se pongan sobre la mesa las cartas de quién es quién. Que se evidencien, porque estaban actuando en la clandestinidad y ya salieron a la luz pública. Exactamente. Estaban obrando ocultamente, y ahora ya sabemos quién es quién. Esta es otra de las ventajas que tenemos, pues, de la renuncia y del retraso, de que las cosas se hayan, pues, retrasado tanto tiempo. El que ya sabemos quién es quién.